Hola amigos, gracias por acompañarme, que hablamos de la Liga de Naciones de la CONCACAF porque ya conocemos a los primeros dos clasificados a los cuartos de final. Mire, le voy a contar qué pasó en el Trinidad y Tobago recibiendo a Cuba. En el Estadio Nacional, la selección de Nicaragua se jugaba el todo por el todo enfrentando a la selección de Guyana Francesa. Y en el Estadio Independence Park, allá en Jamaica, los Reggae Boys recibían a Honduras en un partido muy esperado, donde Honduras intentaría quitarse esa mala racha donde no ha podido ganar. El martes viene cargado también de actividad. ¿Por qué? Porque se conocerá a los otros dos clasificados a cuartos de final. La selección de Costa Rica juega deportivamente la vida y la muerte ante la selección de Guatemala. ¿Por qué? Porque podría quedarse fuera de los cuartos de final. Hablamos de lo que se viene para la actividad del Grupo A de este martes. En El Salvador continúan los llorones, se continúa llorando luego de haber caído con la selección de San Vicente y las Granadinas con marcador de 1-0. Hasta duele decirlo, pero es la realidad del fútbol salvadoreño y de eso estaremos hablando. Se viene un martes cargado también en Sudamérica. ¿Por qué? Porque hay eliminatorias sudamericanas y podrían darse una que otra sorpresa. Partidos amistosos, sí. La selección de Panamá ya está en Toronto para enfrentar a la selección de Canadá y la selección de México recibe a los Estados Unidos en Guadalajara para un partido donde intentan lavarse la cara luego de no haber podido ganarle a un Valencia C. Eso y más aquí, sí, aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este lunes, cargado, 3 partidos que nos interesan, porque hubo más en la Liga de Naciones de la CONCACAF, pero de los partidos que nos interesan por nuestras selecciones centroamericanas, se dio a conocer la importancia de avanzar a los cuartos de final. Habíamos hablado que los dos grupos eran difíciles, pero el grupo B era mucho más duro que el grupo A. ¿Se acuerda cuando dijimos eso? Dijimos que selecciones como Trinidad y Tobago podrían sorprender, selecciones como Cuba, donde ha habido un gran desarrollo, podrían también sorprender. Hablábamos de una selección de Jamaica que es favorita siempre, por la fuerza, por el rodaje de sus jugadores, por la experiencia. Y selecciones centroamericanas como la de Honduras y Nicaragua, que muchas expectativas sobre estas dos selecciones, pero no lo tendrían nada fácil en este grupo. Una selección de Nicaragua por primera vez en la Liga A, tratando de hacer historia avanzando a los cuartos de final. Pero ¿qué pasó precisamente en los partidos de este lunes? Mire, a primera hora, Trinidad y Tobago le paró el carro a la selección de Cuba. ¿Se acuerda? En el primer partido de esta fecha FIFA, Trinidad y Tobago le sacó un empate a 2 a la selección de Cuba y habíamos dicho qué bien que se den estos resultados porque intentábamos que la selección de Trinidad y Tobago, que estaba en el fondo de la tabla de clasificación del grupo B, cortara alas a la selección de Cuba para que no avanzara. Porque la selección de Cuba complicó a Nicaragua. Y sabíamos de que es una selección que está progresando en el fútbol. Pues bien, Trinidad y Tobago hizo lo propio en este segundo partido ante la selección de Cuba, la derrotó con marcador de 3-1. Todo ahí maravillosamente bien. En el Estadio Nacional, en Nicaragua, la selección de Marcos el Fantasma Figueroa necesitaba de la victoria. Necesitaba de la victoria y con goleada para poder aspirar a clasificar por primera vez a cuartos de final en la Liga de Naciones de la CONCACAF en la Liga A. Y necesitaba ganar con goleada para la diferencia de goles. Las cosas se pusieron duras en Nicaragua, porque la selección de Guyana Francesa comienza ganando. Al minuto 16, Val ponía 1-0. Abría la lata y comenzaba la gente en Nicaragua a comerse las uñas. El empate llegó en el segundo tiempo, al minuto 51. 54 minutos se habían
disputado cuando llega Moreno y pone el 1-1. La gente se tranquilizaba y la gente comenzaba a soñar con ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, había que sufrir un poco más, porque al minuto 62 Jabo ponía el 2-1, nuevamente poniendo a la selección del Caribe sobre la selección de Nicaragua. Al 79 Barrera puso el 2-2 y al minuto 84 Fletes le daba la victoria a la selección de Nicaragua. Con esa victoria, la selección de Nicaragua llegaba a 7 puntos. En el Independence Park en Jamaica, los Reggae Boys recibieron a la selección de Honduras. Todos esperábamos que la selección de Honduras lograra quitarse esa racha de mala suerte que no ha podido ganar en Jamaica. Y en un partido en el que el Choco Lozano andaba con los zapatos al revés y las cosas no le salieron nada bien a la selección de Honduras. Pero afortunadamente, tampoco la selección de Jamaica se arriesgó mucho. Jamaica dijo, con el empate estoy en cuartos de final. Y a eso jugó Jamaica. Y Honduras le facilitó las cosas, porque la selección de Honduras no se encontró en el camino. Al final de los 90 minutos, 0-0. Estos resultados dejan una tabla de posiciones, la tabla de clasificación de la siguiente manera. Jamaica, 8 puntos en el primer lugar, bienvenido a cuartos de final. En el segundo lugar quedó Honduras, con 7 puntos, gracias a ese empate. En el tercer lugar quedó Nicaragua, con 7 puntos también. ¿Se acuerda de lo que habíamos hablado de que Nicaragua debía golear a la selección de Guyana Francesa? Sí. Porque Honduras termina en la segunda posición con mejor diferencia de goles, más 4. Mientras que Nicaragua marcó igual número de goles que los que recibió. Queda igual. Esa diferencia de goles le dio la clasificación a la siguiente fase a la selección de Honduras. 7 puntos, pero mejor diferencia de goles. La selección de Nicaragua queda en la tercera posición con 7 puntos también. Trinidad y Tobago quedó cuarto con 5 puntos. Cuba quedó en el sótano con 3. Y Guyana Francesa en el sótano con 6 puntos. Así quedó la tabla de clasificación, con una selección de Jamaica en el primer lugar y una selección de Honduras en el segundo. Ahora, qué bien por Nicaragua. Tercer lugar, obviamente no era lo que muchos querían. Hubiésemos querido que las selecciones centroamericanas avanzaran. Pero se perdieron oportunidades y se sufrió de más. La selección de Cuba complicó a la selección de Nicaragua. Y Honduras sufrió una derrota jugando en casa ante la selección de Jamaica. Esos resultados que se dieron desafortunadamente le cortaron las alas a la selección de Nicaragua. Porque yo sé que el hubiera no existe. Pero si Honduras hubiera sacado un empate o le gana a la selección de Jamaica y Nicaragua no se hubiese complicado con la selección de Cuba, en este momento estaríamos diciendo que los clasificados a la siguiente fase son las selecciones de Honduras y Nicaragua. Pero así es el fútbol. Y muchos dirán, es que las selecciones del Caribe son malas. Mire, discúlpeme, pregúntele a Costa Rica cómo quedó con Surinam. Pregúntele a la selección de Nicaragua cómo sufrió este lunes enfrentando a la selección de Guyana Francesa. O sea, no podemos decir que las selecciones del Caribe son las mismas. Ahí he escuchado yo a gente que dice, es que mire, en el 2021 la selección de Guatemala le metió 10 a la selección de San Vicente y las Granadinas. Pero esa selección del 2021 no es la selección del 2024. El fútbol para el Caribe ha evolucionado, ¿no me cree? Al sub-20
al Mundial Sub-20 de Chile del próximo año, ahí está la selección de Cuba clasificada. ¿Y a quiénes dejó en el camino? ¿Quiénes son los clasificados al Mundial Sub-20? México, Panamá y la selección de Cuba. Ahí no está Guatemala, ahí no está Honduras, que llegaron como favoritas. Pero no están, quedaron en el camino. Y si Cuba clasificó, es porque hizo mérito para hacerlo, así como lo hizo Panamá y lo hizo también la selección de México. Entonces, no podemos decir que las selecciones del Caribe son débiles. Son cajas Pandora. Y ojo, Costa Rica y Guatemala para este martes. Entonces, en el grupo B se escribió la historia, cerramos el cuento, porque las selecciones de Jamaica y Honduras están clasificadas a la siguiente fase. La selección de Nicaragua hizo un excelente trabajo en su primera participación en la Liga A. Felicidades a Nicaragua. Hay que seguir trabajando, porque es trabajando como se logra el éxito. Y en Nicaragua lo están haciendo bien. Pues bien, se viene la actividad del martes. En el Estadio Municipal Pierre Aliker, ahí la selección de Martinica se enfrenta a Guadalupe. Ojo con este partido. En el Estadio Dr. Franklin Essed, ahí la selección de Surinam se enfrenta a la selección de Guyana. Ojo con ese resultado. Y en el Estadio Nacional, la selección de Costa Rica se va a jugar una final ante la selección de Guatemala. Lo mencionábamos en el programa pasado de lo que puede ocurrir en este grupo A. ¿Se acuerda? Habíamos dicho, son cajas Pandora las selecciones del Caribe en el grupo A, porque lo habíamos dicho, sobre el papel, Costa Rica y Guatemala son grandes favoritas para avanzar a la siguiente fase. El problema es que estas selecciones del Caribe tampoco juegan amarradas. Y en determinado momento complican. Surinam complicó a Costa Rica y ahora Costa Rica tiene que jugar a ganarle a la selección de Guatemala. Guatemala es líder con un total de 7 puntos. Costa Rica tiene 5. Surinam tiene 4. Martinica tiene 4. Guadalupe tiene 3. Y Guyana tiene 1. Ahora, Guadalupe y Guyana no tienen ninguna vela en este asunto. Pero Martinica de ganar llega a 7 puntos. Surinam de ganar llega a 7 puntos. Si Costa Rica no le puede ganar a la selección de Guatemala, ojo que Costa Rica tiene 5 puntos. Si empata, son 6. ¿A cuánto llega Surinam? A 7. Martinica, por diferencia de goles, Martinica tendría que golear a la selección de Guadalupe si aspira. Y aspirar en base a la diferencia de goles a clasificar. Pero si Costa Rica no le gana a Guatemala, Costa Rica puede quedar fuera de los cuartos de final. La selección de Guatemala con un empate la selección de Guatemala estaría tranquila. Porque estaría llegando a 8 puntos. La diferencia de goles, Guatemala tiene más 4, Costa Rica tiene más 3, Surinam tiene más 1, la selección de Martinica tiene menos 1, que son las selecciones que podrían llegar a sumar puntos como para decir candidatos para avanzar. Por eso decía, las selecciones del Caribe en cualquier momento te pueden complicar. Y en este caso, ese empate a 1 entre Surinam y la selección de Costa Rica le cortó alas y ha puesto a esta selección de Costa Rica en la situación en la que está. Ahora se juegan el todo por el todo. Y ojo, que si Costa Rica le gana a la selección de Guatemala, Guatemala, dependiendo de cómo le gane,
esa diferencia de goles que en este momento Guatemala tiene puede reducirse. Y lo digo, ojo con el Surinam-Guyana. Guyana está en el sótano de la tabla de clasificación en el grupo A con un tan solo punto. Un tan solo punto. O sea que no hay nada. No hay nada escrito todavía en este grupo. Partidos de pronóstico reservado. Si usted me pregunta a mí cómo queda Costa Rica, Guatemala, mire, no sé. Saúl, ¿te animás? No me animo. Honestamente le digo, le soy honesto, no me animo ni rascándome la cabeza a darle un pronóstico de ese partido. Porque las dos selecciones llegan a dar lo mejor porque sabe Guatemala que no puede perder. Porque Costa Rica sabe que no puede dejar de ganar. Un empate estaría básicamente, dependiendo de otros resultados, dejando afuera a la selección de Costa Rica. Y se acuerda, lo dijimos, sobre el papel, las selecciones de Costa Rica y Guatemala son favoritas para avanzar a la siguiente fase. Pero no lo son. No lo son. En este momento, Guatemala es tal vez la selección que con 7 puntos podría aspirar a un empate en Costa Rica, pero ojo, que cuando una selección juega a empatar, normalmente pierde. El ambiente será duro para la selección de Guatemala en ese partido, porque no dudamos que el estadio estará a reventar, porque el apoyo que va a tener Costa Rica va a ser al 100 de 100, porque la selección sabe, llega presionada. Ahora, esa presión también puede jugar en contra. Usted sabe, el fútbol, la psicología cuenta mucho. Pero, como le digo, son partidos a pronóstico reservado. Obviamente, Surinam sale como favorito sobre la selección de Guyana. Y Martinica sale como favorito sobre la selección de Guadalupe. ¿Qué nos convendría para las selecciones centroamericanas? Mire, que empataran. Surinam, que empatara con Guyana, y que Martinica empatara con la selección de Guadalupe. Y ahí sí, le podría decir yo, un empate podría clasificar a la selección de Guatemala y a la selección de Costa Rica, respectivamente, primero y segundo lugar. Porque así está la situación. Pero aquí ya con la calculadora en la mano, jugando, como siempre he dicho yo, con el santo de cabeza y con el rosario en la mano, para que se den los resultados. Entonces, así lo tiene usted. Obviamente, el martes tenemos programa para hablar de los ecos que deja precisamente los partidos del Grupo B y lo que se dé en el Grupo A, con los otros dos clasificados a la siguiente fase. Estadio Pierre Aliker, Martinica Guadalupe, Estadio Dr. Franklin Essed, el partido entre Surinam Guyana y en el Estadio Nacional en la capital costarricense, el Costa Rica ante la selección de Guatemala. Desde ya, ojalá se dé el resultado que más le convenga a nuestra selección centroamericana y que haya empate entre Martinica y Guadalupe y entre Surinam y la selección de Guyana. Eso sería lo más conveniente y lo que más desearíamos todos, ver a una selección de Guatemala y una selección de Costa Rica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que comienzan el 14 de noviembre y ya precisamente ya esperan rival las selecciones de Panamá, Canadá, Estados Unidos y la selección de México. Ahora, hablemos del Salvador. Mire, El Salvador sufrió una derrota ante la selección de San Vicente el pasado domingo, marcador de 2-1. Partido malo para la selección del Salvador y me di a la tarea de ver algunos programas deportivos de El Salvador. Mire, honestamente es un poco risible.
Y, y no me estoy burlando de la selección de El Salvador. Como salvadoreño, me hubiera gustado que la selección ganara. Mire, si me ve con canas, un poquito más de canas, tengo desde el pasado domingo, porque me dolió también y sufrí como nuestra selección de El Salvador caía ante una selección del Caribe, un marcador de 2-1. Y cuando digo una selección del Caribe, no estoy en ningún momento poniendo por debajo el nivel de las selecciones del Caribe. Pero me di a la tarea de escuchar a periodistas hablando de la derrota de El Salvador. Y honestamente, voy a ser bien honesto. Se dice titulares de algunos periodistas. La selección jugó su peor partido. La selección de El Salvador cae ante el Caribe. ¿Qué más podemos esperar? La selección de El Salvador y su técnico juegan a otra cosa. El técnico David Dóniga debe cambiar su estrategia. Lo dicen periodistas, no técnicos. Y digo yo, mire, y esto me causa hasta gracia, porque lo voy a decir así. ¿Y cuando la selección de El Salvador ha jugado bien? Mire, pasamos 2 años y meses sin poder ganar un partido. Se empataba, pero no se ganaba. Habíamos adoptado el dicho colombiano que dice jugamos como nunca y perdimos como siempre. Era incluso ya patentado en El Salvador ese dicho. Porque no le ganábamos. No le ganábamos ni a Bonaire en partido amistoso en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos. Se le iba a ganar 1-1 y después al portero se le va la pelota debajo del pie. Un error de esos que ocurren cada 500 años. Y evitó que la selección de El Salvador ganara ese partido amistoso ante Bonaire, que no es reconocido ni por la FIFA. Pero dicen que no tenemos la calidad para estar en la Liga A. Mire, pregúntele a todas las selecciones centroamericanas en este momento. A excepción de Panamá, y a Panamá lo sacamos de esto, porque Panamá no está metida en la Liga de Naciones de la CONCACAF en la fase de grupos. Panamá se ganó un derecho y lo ganó bien para estar en cuartos de final. Porque aunque no guste a muchas personas, Canadá, la selección de Panamá, perdón, es el rey de Centroamérica. Guste o no guste. Pero es la realidad. Y muchos dirán, es la historia. No, mire, no estamos hablando de historia, estamos hablando de que ahora, póngale usted a Costa Rica, le aseguro que Panamá le gana. Póngale a la selección de Guatemala, le aseguro que Panamá le gana. Póngale a Honduras, le aseguro que la selección de Panamá le gana. Póngale a Nicaragua, le digo, la selección de Panamá le gana. Y póngale a El Salvador, mire, mejor ni lo digamos porque ganan la selección de Panamá. Así de sencillo. No es cuántas veces estuvo en un mundial. No estamos hablando de historia. Estamos hablando de que la pelota rueda y que hay 11 contra 11 y que los 11 de Panamá le ganan a cualquier 11 de Centroamérica en este momento. Guste o no nos guste. Mire, con el partido ante la selección de los Estados Unidos y quedaron 2-0 es porque Panamá en este momento tiene un problema y se llama definición. Pero cuando juega contra equipos de Centroamérica todas las mete. Pero yo le digo, el problema de El Salvador no es, ay, es que nos ganó una selección del Caribe. Mire, no podemos andar llorando. Se tuvo un técnico que muy buena gente, que muy amigo de algunos periodistas, muy enemigo de otros, que se le faltó el respeto a Hugo Pérez, se le faltó el respeto. Pero que anda llorando de arriba para abajo ahora, anda llorando. No se ganaba con él. Desafortunadamente se fue. ¿Por qué? Porque le hicieron una campaña. No estoy poniendo en duda su capacidad, porque eso jamás lo voy a hacer. Pero no ganaba la selección con él. No ganaba. Ganó con David Dóniga. ¿Mal?
¿Se jugaba? Sí, se ha jugado mal, pero se ganaba. ¿Y a usted qué le importa? ¿Jugar bien y perder o jugar mal y ganar? Desafortunadamente no siempre se va a ganar y el domingo se perdió contra la selección de San Vicente y las Granadinas. Ahora, que usted me diga a mí que somos mejor que las selecciones del Caribe, mire, no lo diga. ¿Por qué? Porque esa diferencia que existía antes entre el Caribe y Centroamérica se ha disminuido. Y aquellos que saben de fútbol en Honduras, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, se lo van a decir de la misma manera. Ya no se puede menospreciar a nadie. Porque estas selecciones del Caribe tienen gente con mayor rodaje jugando en ligas mucho más importantes que las ligas centroamericanas. Y lo vuelvo a repetir, Cuba está clasificado al Mundial Sub-20 de Chile 2025. Entonces no podemos decir, el problema de El Salvador no es el técnico, no es David Dóniga. El problema de El Salvador es no hay bases, no se trabaja con las bases, los equipos son mediocres, la liga es mediocre, no se cuenta con escenarios deportivos, no hay escenarios deportivos para jugar fútbol de manera profesional. No existen las condiciones para los jugadores. El Platense no le paga a jugadores desde hace 2 meses. Eso habla. ¿A quién vas a llevar a la selección? ¿Jugadores que no están al nivel? ¿Jugadores que no tienen la condición física para fútbol de alto rendimiento? Desafortunadamente, en El Salvador no se ha trabajado con futuras generaciones. Va a debutar un juvenil de 28 años, por favor. De 22 ya están viejos. De 17 debutan en España, debutan en Sudamérica. De 17 debutan en la MLS. Pero jugadores de 17 que vienen de trayectoria de academias, que paran la pelota y usted dice, Dios santo bendito, qué técnica tiene ese muchacho. Usted los ve y tienen mejor condición física de muchos que pasan metidos en el gimnasio 24 horas diarias y son mucho mayores que ellos. ¿Por qué? Porque trabajan en el físico, en la condición física, trabajan en lo psicológico, trabajan en esquemas. Son niños que se convierten en atletas de alto rendimiento. Y esos son las estrellas de los equipos. Y muchos dirán, sí, le pongo un ejemplo. Yo sé que me voy a ir muy arriba, pero le pongo un ejemplo. El Barcelona esta temporada. 17, 18, 20, 23 años. 23 años, haga de caso que ya son jugadores maduros. Pero de 17 años vienen desde los 11 años. 10, 11 años de academia. Esa es la verdadera formación. En El Salvador no hay nada de eso. Entonces no podemos decir ni aspirar a que vamos a tener un mejor fútbol que Guatemala, por favor, y el que lo diga, mire, que se queme la lengua, porque es mentira. No tenemos mejor fútbol que Guatemala, ni nuestra selección es mejor que la de Guatemala. Se podrán dar resultados, pero si hablamos de calidad, de rodaje, de técnica, de infraestructura, de desarrollo futbolístico, Guatemala es mejor que nosotros. Nicaragua es mejor que nosotros. Ahí tiene el caso del Real Estelí. Honduras es mejor que nosotros. Costa Rica ni se diga. Costa Rica tiene una de las mejores ligas. Escenarios deportivos, academias. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de la Liga Deportiva Alajuelense, pero así está esa situación. Y vienen a decir, no superó San Vicente, porque el técnico, no hombre, no se mienta. En el fútbol en El Salvador no se ha trabajado
para poder decir que tenemos una selección que va a ser competitiva. Estamos muy por debajo del nivel de las demás selecciones centroamericanas. Hay que seguir jugando y hay que estar en la Liga A para mejorar, pero mejorar en resultados. Pero si hablamos de cambios generacionales, de futuras estrellas, le vuelvo a poner el ejemplo. Hace 2 semanas en Panamá se realizó un torneo sub-17 donde estuvo todo el mundo. El Comunicaciones, sub-17, la Liga Deportiva Alajuelense, un equipo de Panamá, un equipo de Honduras. Estuvo un equipo de Belice. Y El Salvador, mire, ni debajo de los papeles. No llegó. Brilló por ausencia. Y mientras eso se dé, no, hombre, no le haga caso a la gente que muchas veces habla con el corazón y no con la cabeza. Por eso hay que ser inteligentes. No podemos, el periodista está para analizar, está para criticar, está para dar soluciones, no inventadas, pero un periodista no puede pensar como un aficionado. Existe una línea entre el periodismo, el ser objetivo y el ser aficionado. Y hay periodistas que son más aficionados que profesionales del micrófono o de la pluma. Y esa es una realidad. El periodista debe criticar y estar siempre detrás de esa línea de objetividad, porque pasando esa línea te conviertes en un aficionado más. No puedes ser un aficionado y tratar de ser periodista. Ese es un gran error. Mire, cambiemos de tema. Martes, no te cases ni te embarques, dice el dicho. Se vienen partidos interesantes de las eliminatorias sudamericanas y podrían darse sorpresas. Colombia, Chile. Le digo y le dije, de este partido depende mucho el futuro de Ricardo Gareca. Hay una campaña porque quieren que el técnico renuncie para no pagarle lo que se le debe o su cláusula de rescisión. Colombia viene de perder. Obviamente busca quien le pague los platos rotos. Paraguay, Venezuela. Paraguay viene de empatar a 0 con la selección de Ecuador. La posición de Paraguay no es nada alentadora. Está en la 8ª posición en la tabla de clasificación con tan solo 10 puntos. Necesita de sumar. Y la selección de Venezuela, si hacemos números, está en la posición 7 con 11 unidades. Un punto arriba de la selección de Paraguay. Selección de Gustavo Alfaro necesita salir a sumar los 3 puntos. Juegan en Paraguay. Uruguay, Ecuador. Partido difícil para la selección uruguaya por todo lo que ha acontecido y todo lo que se ha vuelto, porque el pobre Marcelo Bielsa nada en un mar turbulento. Y una selección de Ecuador que ha tenido muchas, pero muchas críticas por el nivel de sus jugadores. Y que Sebastián Becasese no ha logrado todavía sumar de a 3. Argentina-Bolivia, la selección de Argentina recibe a una selección de Bolivia que llega motivada. Muchos hablan de que este partido podría ser de alta tensión. Y ojo con la selección de Bolivia. Obviamente Argentina por jugar en casa, Argentina porque es la campeona del mundo, campeona de la Copa América, bicampeona de América, sale como gran favorita. Pero ojo a la selección de Uruguay y ojo, a la selección de Bolivia y ojo, por eso medio perdí el hilo, y ojo que la selección de Bolivia, si todavía, muchos se preguntarán, ¿todavía tiene posibilidades de clasificar al Mundial? Yo le digo, si Bolivia gana todos sus partidos en condición de local, a la selección de Bolivia la vemos en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El otro partido interesante es el Brasil-Perú. ¿Será que
la selección de Jorge Fossati logra su segunda victoria enfrentando a la selección de Brasil. Mire, en Brasil ven como un chiste cuando les preguntan que qué opinan de la selección de Perú. Desafortunadamente hay gente que todavía es bastante ignorante y menosprecia. Yo no despreciaría a la selección de Perú, porque Brasil tampoco anda de lo mejor. Todos sabemos los problemas que ha tenido la selección de Brasil. Si el año pasado estaba en la posición 7 y ha subido en base a los resultados que se han dado en la última jornada, porque recordando de que le ganó a la selección de Chile, que Chile está en el sótano de la tabla de clasificación con 5 puntos. Ojo, la selección de Perú podría complicar a la selección de Chile, de Brasil. Obviamente por jugar en casa Brasil es favorita, pero Perú podría darle un susto. Si hablamos de posiciones, pues la selección de Argentina está en la primera posición con 19 puntos, Colombia es segunda con 16, Uruguay tiene 15, Brasil tiene 13, Ecuador 12, Venezuela 11, Paraguay tiene 10, Perú tiene 6 puntos y Chile está en el sótano con tan solo 5 puntos. Y se viene partidos amistosos. La selección de Panamá enfrentando a la selección de Canadá. Ya en el próximo programa estaremos hablando de quiénes son los rivales de la selección de Panamá, de Canadá, de Estados Unidos y de la selección de México en cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pues ya la selección de Panamá está preparándose para hacer frente a ese torneo. Enfrentando a la selección de Canadá, que en este momento la selección de Canadá también pasa por un momento muy importante. Tuvo una muy buena participación en la Copa América, empató a 0 con México, tuvo un buen resultado ante la selección de los Estados Unidos, todos recordamos. Pero ojo con esta selección de Panamá que poco a poco comienza nuevamente su preparación de cara a los cuartos de final. ¿Sí? Muchos dirán, ¿qué pasó con el Canadá, Estados Unidos? Pues Canadá le ganó a Estados Unidos. Y se viene también el partido en Guadalajara, el partido de México, Estados Unidos en Guadalajara. Ahora sí. Ahora, este partido es de doble filo para la selección mexicana. ¿Por qué? Porque obviamente viene de sufrir un empate a 2 ante un Valencia que no llegaba con sus mejores jugadores. Los Estados Unidos viene de ganarle a la selección de Panamá con marcador de 2-0. Es un partido de doble filo. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le gana a la selección de México, la selección de México sufriría de las críticas. Primero porque recuérdese que la prensa infla demasiado a la selección mexicana. Y este partido ante los Estados Unidos siempre lo ponen como ese partido de gran rivalidad. Pero, si somos honestos, México no le ha podido ganar a los Estados Unidos en los últimos 7 partidos. Entre ellos 2 finales de Liga de Naciones de la CONCACAF o Final Four. Por eso mismo, trae mucho, pero mucho picante este partido. Entre Estados Unidos visitando a la selección de México en Guadalajara. Hoy sí bien dicho. Pero, ¿usted qué opina? Si a mí me preguntan, como lo dije, es bien difícil porque es un partido muy complicado para Javier el Vasco Aguirre, porque se ve de diferente manera. Si Estados Unidos pierde o empata el partido, ellos lo ven como un proceso. Si México pierde, ellos lo ven mucho más, podría decirlo, más con la sangre caliente, luego del partido en el que no pudieron derrotar al Valencia. Y las críticas sobre el Vasco Aguirre van a continuar. Esta es la presión que se pone cuando Estados Unidos juega contra la selección de México, específicamente en este momento cuando México no atraviesa uno de sus mejores momentos.
Mire, eso es lo que traía en los deportes. Gracias por haberme acompañado. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones del de ahí arriba. Regresamos en el próximo programa para hablar de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Yo soy Saúl Salguero. Esto es Un Poco de Todo.